Nunca imaginé que la abuela que admiraba me enseñaría una lección increíble sobre la vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La tarde estaba cargada de un aire denso, casi eléctrico, cuando sonó el timbre. Fue como un estruendo. Mi corazón latía fuerte, y sentí un nudo en el estómago. Abuela siempre tenía algo curioso que decir. Pero esta vez, su mirada era diferente. Era seria, casi temerosa, la habitación estaba llena de sombras. Su sonrisa, que era mi sol, ahora se extinguía poco a poco. Me abrazó, su piel arrugada era cálida, pero había un temblor en sus manos. ¿Qué pasa, abuela?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Fue un momento de silencio aplastante. Podía escuchar el viento afuera, el crujido de las hojas, como si todo esperara. Entonces, ella soltó la bomba. Hay algo que nunca te he contado. Mis ojos se abrieron como platos. Mi mente parecía volar a otros tiempos. Recordé aquellos días en los que contaba historias de su juventud, de viajes a tierras lejanas, de magias y sombras. Pero siempre había una parte que quedaba fuera de su relato. Siempre supe que había secretos, pensé. Pero nunca creí que mi abuela estuviera guardando algo tan profundo. Los recuerdos de azúcar y galletas se mezclaban con un miedo que invadía el aire. Su voz temblaba mientras hablaba de un pasado oculto, de decisiones que debieron ser tomadas y de sacrificios que hicieron eco en generaciones. Me mostró un viejo diario, desgastado, con páginas amarillentas llenas de su letra presurosa. Cada palabra era un puñetazo en el pecho. He vivido con esto por mucho tiempo, dijo, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. El clima cambió. Se encapotó todo de repente, y el viento aullaba afuera, como si la naturaleza misma respondiera a nuestra agonía. El peso de sus revelaciones me aplastaba. Entonces, me sentí perdida. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, murmuré, el temor emergiendo en mi voz. Sus ojos se llenaron de sabiduría y tristeza. Porque es momento de que sepas, para que no repitas mis errores. Fue en ese instante, un instante en que nuestras almas parecieron encontrarse, cuando entendí que la abuela que tanto admiraba no solo era un símbolo de amor, sino un ser humano con cicatrices que mostrar. ¿A qué te refieres?, pregunté. El aire se hizo espeso, cada inhalación era un desafío. Y ahí, en mi confusión, en la revelación de su dolor, el mundo exterior había desaparecido, y justo cuando me estaba preparando para escuchar la verdad más profunda de todas, la puerta se abrió de golpe. Un grito ahogado se escuchó. Es la policía. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué más se escondía tras esa revelación? Todo se volvió un caos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe a ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona impresionante que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El golpe de la puerta resonó en la casa como un trueno, helando mis venas. Mi abuela se puso rígida, sus ojos se abrieron de par en par y vi cómo la palidez inundaba su rostro. ¿Qué han venido a buscar?, pregunté, aunque sabía que mis palabras sonaban inanes en medio de la tormenta que azotaba nuestro hogar. La policía se adentró en la sala como sombras implacables, hombres uniformados que iluminaban nuestras vidas con la luz fría de sus linternas. Estamos buscando a alguien, dijo uno de ellos, su voz firme y autoritaria, pero había un matiz de compasión al notar la angustia en el rostro de mi abuela. Su nombre es Clara. El eco de ese nombre, Clara, resonó en mí como una revelación. ¿Acaso no era el nombre que mi abuela me había susurrado en la confidencia anterior? El aire se volvió más espeso, pesado con la tensión que crecía entre nosotros. Clara es mi abuela, mi madre, solté sin pensar, sintiendo la presión de la necesidad de protegerla, de ese legado de secretos que comenzaba a desentrañarse en mi mente. Su mirada desafiante se encontró con la mía, y en ese instante, comprendí que el desafío no era solo contra la policía, sino contra todo lo que había construido a partir de mentiras y silencios. Los policías intercambiaron miradas sorprendidas. Lo sentimos,
Pero necesitamos saber dónde se encuentra, insistió el que parecía ser el líder del grupo. Mi abuela, con las manos temblorosas, se cruzó de brazos como si intentara protegerse de la tormenta exterior. Clara no está aquí. No la he visto en muchos años, dijo, pero su voz quebró, como si también ella sintiera que un hilo delicado se rompía. Mi mente giraba, atrapada entre el deseo de proteger a mi abuela y la curiosidad insaciable sobre la verdad que me había sido escondida. ¿Qué pasó con Clara?, pregunté, sintiendo que estas palabras podrían ser las que finalmente desterraran las sombras de nuestro hogar. Pero, en un giro inesperado, el oficial giró su mirada hacia mí. Sigue siendo parte de esta familia, ¿no? Ella necesita ayuda, y tal vez pueda ayudarte a ti también. ¿Ayuda? ¿Sobre qué estás hablando?, cuestioné, completamente confundida. El oficial respiró hondo antes de continuar. Clara está en problemas serios. En estos últimos años, ha estado vinculada a algo más grande de lo que imagina. Y ahora, las consecuencias la alcanzan. La angustia se apoderó de mí, un torbellino de emociones, miedo, confusión y un extraño sentido de responsabilidad. ¿Acaso había arrastrado a mi abuela a un enredo oscuro que nunca imaginé? El diario que había visto en sus manos, las historias que nunca me contó, no eran solo cuentos de antaño, sino fragmentos de un pasado que necesitaba ser enfrentado. Mientras los policías seguían hablando de Clara, de la búsqueda y de los peligros que enfrentaba, la mirada de mi abuela se desvanecía entre recuerdos sombríos. Sentí que una parte de ella se desnudaba frente a mí, el amor que había sentido, la lucha por protegerme y el miedo por lo que sabían los demás. Necesitamos encontrarla antes de que sea demasiado tarde, insistió uno de los agentes, mientras mi abuela se abrazaba a su diario, como si éste pudiera ofrecerle la respuesta a un rompecabezas que había estado armando sola durante tantos años. Regresaremos, dijo el policía, mientras su figura se desvanecía por la puerta. No estamos aquí para lastimarlas, sino para resolver esto, y una verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. El legado de mi abuela ya no solo me concernía a mí, sino un futuro que ni siquiera me atrevía a imaginar. Sin embargo, en ese momento de confusión, una pregunta emergió, abrumadora: si sabía que Clara estaba en problemas, ¿estaba mi abuela dispuesta a arriesgarlo todo para ocultar un pasado que tal vez debería ser enfrentado de una vez por todas? Sin esperar respuesta, el sonido de un celular llenó el silencio que nos rodeaba. Era el mío. Al mirar, el nombre que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera un instante. Clara. La verdad que estaba a punto de revelarse. Cambiaría nuestra vida por completo. Despertar el miedo que había permanecido dormido en el rincón más oscuro de mi corazón fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Con la mano temblando, respondí la llamada. La voz al otro lado era temblorosa, entrecortada, como si la persona que hablaba hubiera estado al borde del abismo. ¿Eres tú, Clara? ¿Quién habla? La inseguridad en mi voz era inconfundible. No sabía quién se atrevería a llamar así, tomando el nombre de alguien que había sido un espectro en mi vida. Soy yo, Clara, tu madre. La palabra dejó un eco sordo en mis oídos, como si el tiempo se hubiera detenido y la realidad se hubiera derrumbado a mi alrededor. Sentí que me faltaba el aire. Las emociones se agolpaban dentro de mí como un torrente furioso. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estás? Las preguntas brotaron sin control. Tienes que escucharme, es peligroso. Ellos están buscando respuestas, y yo soy la única que las tengo. La urgencia en su voz era palpable, pero la confusión me ahogaba. Clara siempre había sido un misterio, un gran vacío que había dejado una huella invisible en la historia familiar. Al fondo, pude detectar una leve resonancia del llanto de un niño, y eso me paralizó aún más. ¿Tienes un hijo?, pregunté, sabiendo que cada palabra podría alterar la delicada fibra de nuestras vidas. No es el momento, contestó rápidamente, pero su voz se quebró, añadiendo una nueva capa de angustia a la conversación. Solo necesito que hables con tu abuela. A lo lejos, vi a mi abuela aferrarse a su diario, mirándonos como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. No puedo dejarla sola, susurró, su voz una sombra del temor. En ese momento, me di cuenta de que la historia no solo pertenecía a Clara, sino a cada una de nosotras. Era un legado de amor y dolor, de decisiones que habían forjado nuestras vidas. ¿Qué hiciste? La pregunta surgió de mis labios sin que lo pensara. Mi abuela alzó la vista hacia mí, lágrimas acumulándose en sus ojos, reflejando la luz tenue de la habitación.
Hay mucho que no sabes. Su voz se rompió, y con ella, mi corazón. Todo este tiempo había anhelado la verdad sobre mi madre, pero nunca imaginé que tendría que desenterrar sus secretos en medio de un huracán emocional. La llamada se cortó de repente, dejándome con el silencio ensordecedor de mí misma. Miré a mi abuela, y en su mirada vi una tormenta de emociones que podrían romperla: culpabilidad, amor y miedo. ¿Qué estás dispuesta a hacer?, le pregunté, desesperada por comprender si ella estaba lista para abrir esa puerta que había mantenido cerrada. No sé si estoy lista, confesó, mientras una sombra de arrepentimiento oscurecía su rostro. El sonido de pasos en el exterior interrumpió nuestro momento. Regresó la policía, y esta vez su presencia era aún más ominosa. Hemos encontrado algo, dijo el mismo oficial, con un aire de solemnidad que inquietó a cualquiera que estuviera presente. Necesitamos que nos ayuden a identificar a Clara. Su vida está en peligro. La certeza en su voz me heló. Al mirar a mi abuela, su rostro era una mezcla de terror y determinación. Está bien. Haremos lo que sea necesario, exclamó ella, con un final exhausto pero decidido. Clara es nuestra familia, y no la dejaré sola, pase lo que pase. La angustia me invadía, y al mismo tiempo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. ¿Podría haber una salida para nosotras? ¿Podría el amor entre madre e hija reconstruir el túnel de dolor que nos había separado por tanto tiempo? Justo cuando creía que todo podía cambiar, mi celular vibró de nuevo. Y al mirar la pantalla, leí lo que me heló la sangre: Clara necesita ayuda, ahora. La verdad no solo nos llamaba, sino que se abalanzaba sobre nosotras con la furia de un torrencial aguacero. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que venía? La revelación de que Clara estaba más cerca de lo que pensábamos, tal vez incluso en peligro inminente, me hizo sentir el peso de las decisiones que tendría que tomar. La historia de nuestro amor y nuestro dolor estaba a punto de cobrar vida de maneras que nunca había imaginado. El ruido de la puerta al abrirse resonó como un eco lejano en mi mente. Los policías entraron sin ser invitados, sus rostros serios reflejaban la inminente gravedad de la situación. La hemos encontrado, está aquí en la ciudad, dijo el oficial de antes, su voz grave severa como un mazo. La noticia me golpeó como un rayo, electrificando el aire entre nosotras. ¿Dónde? La pregunta brotó de mis labios sin pensar, anticipando que la respuesta podría ser el hilo que conectara mi vida actual con la historia que había sido arrastrada en la sombra durante tanto tiempo. El oficial se quedó en silencio un momento, como si pensara que cada palabra pudiera desatar una tormenta incontrolable en un edificio abandonado, al sur de la ciudad. Parece que hay una reunión clandestina en marcha. La situación es complicada, explicaron, sus manos gesticulando con firmeza mientras trataban de sopesar el delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. Tengo que ir, exclamé, casi en un grito, impulsada por una mezcla de instinto y amor. Miré a mi abuela, y en sus ojos vi la lucha interna. Su instinto protector contra su deseo de mantenerme a salvo. No. Es demasiado peligroso, advirtió ella, su voz temblando levemente, pero sentí que la determinación crecía en mí como un volcán a punto de erupcionar. ¿Qué te hace pensar que podemos quedarnos aquí y no hacer nada? Ella es mi madre. Necesito encontrarla, respondí, vibrante con la urgencia de la situación y el ardor de la conexión perdida que me unía a Clara. Y ella es mi hija, replicó mi abuela, con voz quedamente poderosa. Debemos hacerlo juntas. La mirada de complicidad que compartimos en ese momento trascendió generaciones, una señal de unidad en medio del caos. Los policías intercambiaron miradas, dudando si dejarnos participar en su búsqueda. Pero en su breve silencio, saboreé la chispa de la decisión. Tras lo que pareció una eternidad, uno de ellos asintió. De acuerdo. Vamos a organizar un grupo de búsqueda, pero bajo ninguna circunstancia deben acercarse más de lo necesario. Saber que Clara estaba allí, fuera de este abrazo de miedo y confusión, me infundió una determinación feroz. No podía dejar que su vida, ese hilo frágil que unía nuestro pasado, se desenredara de nuevo. Con cada paso que dimos hacia la salida, el aire se volvió denso, cargado de una expectativa silenciosa. Las luces rojas y azules de los coches policiales iluminaban la noche, reflejando la confusión y la emoción en la que estábamos inmersas. El viaje hacia el edificio sería una prueba de nuestras lecciones no aprendidas y los secretos que llevábamos arrastrando. En el coche, a medida que la distancia avanzaba, mis pensamientos vagaban como aves libres.
Abuela, ¿de verdad crees que podríamos reconstruir algo después de esto? ¿Qué pasará si no es como imaginamos? La pregunta salió con un eco de miedo, un susurro de la verdad que temía afrontar, lo que sea que encontremos, siempre será parte de nosotras. La vida es un entrelazado de historias, y aunque algunas duelen, también nos enseñan a amar, a perdonar, a crecer, respondió ella, mirándome con una sabiduría que parecía haberse formado a través de generaciones de dolor y anhelos. Los alrededores se volvían cada vez más desconocidos, mi corazón latía más rápido, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser una heroína en esta trama de amor y dolor. Lo que sucediera después ya no podría ser solo un eco del pasado, sería nuestra historia, una en la que Clara, con sus secretos y nuestras raíces familiares, tendría un lugar en su interior. Mientras el coche se detenía frente al edificio, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Cuando la puerta se abrió y los policías salieron con cuidado, un alarido desgarrador rompió el silencio nocturno, un sonido inconfundible que resonó dentro de mí como un grito de angustia. Clara, grité con todas mis fuerzas. Pero el eco de mi llamada se perdió en el aire. Aún así, un destello de esperanza me guiaba a la oscuridad que se cernía ante nosotros. Sin importar lo que pudiera suceder a continuación, sabía que enfrentaría el abismo con la única luz que habíamos dejado entrar, la promesa de que el amor, en sus formas más crudas, siempre seguirá siendo nuestra mayor fortaleza. El aire en el exterior era frío y espeso, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Miré hacia el predio de ladrillos desmoronados, una sombra de lo que alguna vez había sido. Mi corazón retumbaba en mi pecho al pensar en Clara, en el dolor que había soportado, en las razones que nos habían llevado hasta este punto. No podía permitir que el miedo me paralizara, su vida dependía de mi valentía. Los policías se agruparon, haciendo signos de mano y hablando en murmullos tensos. Mi abuela se acercó a mí, colocándome una mano suavemente en el hombro. Sea lo que sea que encuentres, no olvides que estamos juntas en esto, me susurró, su voz era un ancla en el caos que me rodeaba. Su fe en mí fue un regalo que me empujó hacia adelante, y yo sabía que debía encontrar y proteger a Clara, cueste lo que cueste. A medida que nos acercábamos al edificio, imágenes de momentos pasados comenzaron a inundar mi mente. La risa de Clara mientras jugábamos en el patio trasero, sus historias de aventuras e ilusiones, su promesa de que siempre estaría ahí para mí. Todo eso había sido un faro en el abismo de mi vida. Ahora, esa luz se sentía tan frágil como un hilo de oro, amenazado por la sombra que nos aguardaba. Los oficiales comenzaron a moverse, colocando cinta amarilla y entregando órdenes que resonaban con un sentido de urgencia. Por favor, mantengan la calma y quédense atrás, insistieron, pero mi mente estaba enfocada solo en Clara. En ese instante, se hizo imposible contener la presión que se acumulaba dentro de mí. Clara. ¿Dónde estás? Llamé de nuevo, mi voz atravesando la noche como un lamento. Pero mis palabras se desvanecieron en la oscuridad. Un oficial se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de preocupación y autoridad. Necesito que te alejes. Tu seguridad es lo más importante. Sus palabras deberían haber sido reconfortantes, pero solo me provocaron una oleada de impotencia. Mientras los policías buscaban, sentí que un torrente de emociones me ahogaba. La desesperación y el miedo se entrelazaron con fragmentos de los recuerdos que atesoraba. Después de tanto tiempo buscando, la posibilidad de que Clara estuviera tan cerca se convirtió en un peso insoportable. ¿Qué pasaría si ya no era la misma mujer que conocía? ¿Qué pasaría si no la quería? Me asusté ante la idea de que mi amor no fuera suficiente, de que su regreso destruyera la imagen que había mantenido en mi mente. No te rindas, me murmuró mi abuela, como si pudiera leer el caos que bullía dentro de mí. A veces, lo que anhelamos puede sorprendernos de la forma menos esperada. Sus palabras reverberaban en la cavidad de mi pecho, y por unos instantes, mi angustia se tornó en una tenue esperanza. De repente, una voz resonó en la penumbra. Aquí. Alguien está aquí, gritó un oficial que emergió entre las sombras. Mi corazón se aceleró al igual que el tumulto en mi pecho. Clara, volví a gritar, pero esta vez, sentí un hilo de determinación corriendo por mis venas. Mientras el oficial se adentraba más, el silencio se hizo más palpable, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración a la espera de lo que estaba por venir. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar otro sonido, un sollozo ahogado que resonó y se unió al clamor de mi corazón. Había algo desgarrador en esa melancolía, algo que me decía que ya no era solo una búsqueda,
se había convertido en un acto de amor, entrelazando nuestras esperanzas y temores. Rápido, ven aquí, ordenó uno de los oficiales a otro, mientras comenzaban a abrir una puerta trasera que lucía peligrosamente desgastada. Mi abuela y yo nos miramos, ese roce de incertidumbre en los ojos, pero también la compasión de saber que nuestras historias a menudo se entrelazan en los momentos más oscuros. De repente, el paisaje se iluminó con luces de linterna, y una figura delgada se movió entre las sombras. Clara, grité de nuevo, y esta vez, el nombre salió de mi boca como un rayo de luz, abriendo un camino hacia un futuro que había estado esperando. Pero cuando vi su rostro, la esperanza y la angustia se entrelazaron. Ella no estaba sola. Alguien a su lado, oscuro y desconocido, sonrió. La pregunta en mi pecho retumbó como un tambor sagrado. ¿Qué secreto traía consigo ese desconocido entre nosotros? Junto a la lluvia de emociones en mis venas entendía que, sin importar lo que descubriéramos, esto era solo el comienzo de una nueva y compleja historia. El aire estaba cargado de expectativas y preguntas sin responder mientras mis ojos se aferraban a la figura de Clara, pero el desconocido a su lado era como un bloque de hielo, desdibujando la calidez de aquel hermoso reencuentro que había esperado tanto tiempo. Su sonrisa parecía sarcástica, como si se burlara de mi desesperación. El corazón me latía en la garganta mientras una mezcla de odio y temor se entrelazaba en mi pecho. ¿Quién eres tú?, exigí, sintiendo el peso de la desconfianza aplastando mis palabras. El desconocido se mantuvo firme, su expresión inalterable. Clara no dijo nada, su silente mirada me atravesó en busca de una conexión, pero no podía dejarme llevar por la nostalgia. El miedo se apoderó de mí al percibir lo que había en su rostro, una sombra de sufrimiento, un eco de las experiencias que la habían perseguido. Espera, por favor, dijo Clara finalmente, su voz temblorosa como un susurro en un vasto océano. Mis ojos se encontraron con los suyos, pero no vi la Clara que recordaba. La mujer frente a mí era una versión más frágil, marcada por un sufrimiento del que no podía escapar. Tienes que entender, no es lo que parece, agregó, como si las palabras tuvieran el poder de cambiar toda la realidad a nuestro alrededor. Que no es lo que parece, le grité, incapaz de ahogar la ola de emociones que me desbordaba. Llevas desaparecida tanto tiempo, y ahora apareces acompañada de un extraño que sonríe mientras nos miras a ambos como si fuéramos meros figurantes en tu tragedia. El desconocido se movió ligeramente, pero Clara levantó la mano, instando a que se detuviera. Necesito que me escuches. He estado con él, pero no como piensas. Él ha estado ayudándome, explicó, sus palabras arrastrando consigo el peso de 1000 confesiones aún no dichas. No soy la misma persona que eras tú, y eso, de alguna manera, es bueno. Mi abuela se acercó, su mirada entre la preocupación y la compasión. Querida, a veces el cambio es inevitable, pero aún hay espacio para la comprensión. Sus palabras estaban destinadas a calmar, pero encendieron una chispa de confusión en mi interior. ¿Cómo podía apoyar a este nuevo ser que había tomado el lugar de Clara en mi vida, quien ahora parecía tan lejos de la niña aventurera que solía conocer, ayudándote a hacer qué, exactamente?, pregunté, mis manos temblorosas cerrándose en puños. Quería que Clara me mirara como en sus días de felicidad, necesitaba que su mirada volviera a brillar. Pero ella se evitaba, sus ojos estaban llenos de lágrimas que apenas se contenían. Me hizo ver la verdad, lo que realmente está pasando, respondió Clara con un susurro. Mi mente, aturdida por las implicaciones, se preguntaba qué verdad había podido revestirla de tal desesperanza. Te necesito, pero debo ser honesta contigo. Lo que viví no me dejará simplemente volver a ser quien era. El silencio se extendió entre nosotros, y la necesidad de entender su dolor se tornó abrumadora. ¿Qué imagen de nuestra vida había tenido que desafiar para decir eso? Aún así, no podía dejar de lado el deseo de proteger la esencia de lo que siempre habíamos sido. Clara, no sé si puedo aceptar a esta nueva relación, le confesé, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero ten cuidado, porque, me volví hacia el desconocido, no confío en ti. La recopilación de instantes en mi cabeza se convirtió en un ciclo tormentoso de recuerdos, de sueños y de promesas que ahora parecían desvanecerse. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, el desconocido dio un paso hacia mí, y su voz resonó con un tono más suave, incluso comprensivo. Lo comprendo. No pretendo ser una amenaza, sino una esperanza. ¿De esperanza de qué?, pregunté, desbordando incredulidad. Para seguir adelante mientras tú, Clara, dejas atrás nuestra historia. Escúchame, dijo Clara,
su voz quebrada pero decidida. Hay cosas en mi vida de las que debes conocer. Y no se trata solo de mí, sino también de ti. Estamos atrapados en algo más grande que nosotros. Su mirada buscaba mi comprensión, y su angustia calaba hondo en mi corazón. Las sombras de la noche parecían acercarse mientras me debatía entre la lealtad a nuestro pasado y la curiosidad por lo desconocido. Estoy dispuesto a escuchar, respondí finalmente, aún con reticencias. La idea de ver hacia adelante llenó la hendidura de mi tristeza con un destello de luz. Entonces, de repente, una sirena cortó la oscuridad, rompiendo la atmósfera tensa y revelando la llegada de más patrullas. La promesa del pasado se tambaleó en los límites del caos, y sentí que el aliento se me escapaba. «Tenemos que irnos», exclamó el desconocido, tomando de la mano a Clara, quien pareció vacilar antes de mirar atrás hacia mí. En un instante, sabía en su mirada que esto no era solo una elección logística, sino un punto de inflexión. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a seguirla para descubrir la verdad? Desafiar el abismo para proteger lo que quedaba de nosotros, y ahí, en medio de sirenas y sombras danzantes, sentí que la vida me ofrecía una nueva lección. Solo que esta vez, la abuela no estaría a mi lado para guiarme. La incertidumbre latía fuerte, y en ese momento, el futuro se convirtió en el mayor misterio de todos, listo para desplegar su historia. El sonido de las sirenas retumbaba en mi pecho como un tambor, marcando el compás del caos que nos rodeaba. Clara, con una lágrima resbalando por su mejilla, miró al desconocido y luego a mí, como si tratara de decidir entre dos mundos que, hasta hacía poco, parecían unirse. Su mano temblaba en la del extraño, y me pregunté si eso significaba que había encontrado en él algo que ya no podía encontrar en mí. «Dame un segundo», le dije, deteniéndolos con mi voz, aún temblorosa. «Solo necesito entender una cosa más». Mi mirada se centró en Clara, buscando la chispa familiar que había sido todo lo que conocía. «¿Qué te ha hecho el que yo no pude? ¿Qué verdad es esa que llevas en los ojos y que no parece ser la que solíamos compartir?» Clara inhaló hondo, como si cada palabra que estaba a punto de decir pesara más que las últimas rocas lanzadas en el abismo que nos separaba. «Él me ha mostrado que el dolor puede ser un camino hacia la libertad, que a veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Las cosas que he vivido no se pueden borrar, y no quiero que tú te sientas obligado a cargar con ellas». Quería gritarle que yo estaba dispuesto a cargar con todo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La verdad de su vida, la que había mantenido oculta, comenzó a arder en mi pecho como un fuego resentido. ¿Qué era eso, sino un rechazo a nuestro pasado? ¿A dónde se supone que vamos?, pregunté al desconocido, incapaz de soltar la ira que me quemaba. «¿Alguien está persiguiéndote? ¿Qué más me ocultas, Clara? Por favor», imploró, su voz finalmente rompiendo en un sollozo. «No hay tiempo para más preguntas. Están aquí por mí, y no porque me consideren una amiga. Necesito que confíes en mí, en lo que puedo llegar a ser. No puedo volver atrás, pero aún quiero que seas parte de mi vida». Esas palabras me golpearon como una ola, y me sentí desgarrado entre la añoranza y la desesperación. La mirada de Clara era un océano, y yo, un náufrago en busca de comprender un destino incierto. De verdad quería creer en lo que decía, pero la fragmentación de nuestra relación me hacía sentir impotente. Sus promesas vacilaban como luces en la oscuridad. «Te prometo que te explicaré todo más tarde», pero ahora el desconocido, que había mantenido su compostura, se irguió e interrumpió de nuevo, sus ojos fulgurantes y claros. «Los servicios de emergencia están lejos de ser amigables. Si no nos movemos ahora, no solo perderemos esta oportunidad, sino también lo que queda de ella». En ese instante, dije adiós a las dudas y ansiedades que aún reinaban en mi mente. Con un giro inesperado, el tiempo se convirtió en mi aliado, ya no como un concepto distante, sino como un factor determinante para todos nosotros. No había más posibilidades, solo la opción de avanzar juntos o arriesgarnos a quedarnos atrás. Clara asintió, y sin mirar atrás, sabiendo que esto significaba dejar al pasado en su lugar, avanzó hacia la oscuridad de la calle. Su mano aún entrelazada en la del desconocido. Mi corazón se encogió, y sentí como me perdía en el torbellino de narrativas que no se alineaban. El dolor de su ausencia golpeaba, pero ahora también había una chispa de esperanza en este complejo paisaje, con la determinación consolidándose en mi pecho, y un paso detrás de ellos. La sirena aún resonaba en el aire tenso mientras corríamos en dirección a lo desconocido. Al llegar a una esquina,
vi a un grupo de personas atravesando la calle sin rumbo, sus rostros mostraban ansiedad, y el caos que había comenzado a desbordarse llegaba cada vez más cerca. Cada paso me acercaba más al abismo de lo desconocido, pero a la vez, quizás, sería el primer paso hacia un nuevo horizonte. De repente, el desconocido se detuvo. ¿Tienes un lugar al que podamos ir?, preguntó, su voz ahora menos amenazante. Sí, respondí, reconociendo que eso aún era parte de mí. A la casa de mi abuela. Está un poco lejos, pero es perfecto, interrumpió Clara, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y miedo. Mientras comenzábamos a movernos de nuevo, un grito resonó en la distancia, uno que no podía ignorar. Mi corazón se detuvo un instante al darme cuenta de a dónde podría llevarme esta lección. ¿Qué legados de dolor y esperanza se esconderían en aquella casa? ¿Qué descubrimientos me aguardaban, y a qué precio? El futuro se estrechó ante mí, intensificando mi lucha interna. Esta decisión, esta traición a lo familiar, se sentía como un salto al vacío. Pero cuando miré a Clara, vi en su mirada la promesa de un camino incierto, y en ese caos encontré un poco de fe. Quizás, en lo inesperado, podría hallarse una nueva luz. Entonces, sin más miradas hacia atrás, me lancé hacia los riesgos que invariablemente transformarían nuestras vidas para siempre. La última sombra del pasado se desvanecía mientras comenzaba a abrazar el misterio del futuro. El aire se tornó más pesado a medida que nos adentrábamos en las calles desiertas. Las sirenas se desvanecieron gradualmente, pero el eco de la incertidumbre reverberaba dentro de mí. La casa de mi abuela, con sus recuerdos en cada rincón, se perfilaba como el refugio ideal. O al menos eso quería creer. Clara a mi lado parecía más frágil que nunca, y el desconocido que me acompañaba se mantenía atento, como un centinela alerta a cualquier señal de peligro. Es esta calle, anuncié con una voz que intentaba no delatar mi nerviosismo, señalando a una intersección adornada con luces parpadeantes. Al avanzar, escuché el sonido de mis pasos resonando en la quietud, como si cada golpe en el suelo fuera un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y de lo que estaba en juego. Clara apretó la mano del desconocido y me miró con una mezcla de confianza y temor. No quiero parecer distante, pero si todo esto acaba bien, prometo que te contaré todo. Te lo debo, dijo, sus ojos buscando los míos con una vulnerabilidad que me hizo tambalear. No solo tú, respondí, incapaz de ocultar la tristeza que se acumulaba en mi pecho. Esto es también sobre mí. No puedo seguir adelante sin comprender por qué tuviste que buscarlo en lugar de hablarme a mí. Las palabras se quedaron atoradas. Su dolor era palpable y lo desconocido se interponía entre nosotros como un muro que se alzaba con cada segundo que pasaba. El desconocido, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Sé que estás lidiando con muchas emociones, y es comprensible. Pero creo que lo más sensato es centrarnos en el presente y lo que necesitamos hacer ahora. Sus palabras tenían un peso que, aunque chocaron contra el aire espeso de mi angustia, parecía tener un hilo de sentido. Mientras cruzábamos la última calle, el sonido del viento arrastrando hojas marchitas resonó en el silencio. Una sensación de familiaridad me envolvió al ver la figura de la casa de mi abuela recortándose en la oscuridad, como un faro en medio de la tormenta. Su fachada desgastada siempre había sido un refugio, aunque una nueva inquietud comenzaba a nacer en mi interior. Al acercarnos a la puerta, tentaciones de poner fin a este juego de sombras sedujeron mi mente. Sin embargo, una parte de mí sabía que abrir esa puerta podría desatar no solo recuerdos, sino secretos que habían permanecido ocultos bajo la superficie. En el pasado, la casa había sido un lugar de risas, pero también de palabras no dichas, de tragedias que se arrastraban como sombras tras de mí. Clara se quedó en la entrada, observando los muros que alguna vez fueron cómplices de nuestros sueños, y ahora eran testigos de nuestra confusión. Tomé aire profundamente y empujé la puerta, que chirrió en respuesta, como si también protestara ante lo que estaba por venir. Al entrar, el olor a madera envejecida y a bolitas de naftalina me golpeó, arrastrando consigo una marea de recuerdos que acudían a mi mente. Nos quedaremos aquí por un tiempo, dije, tratando de sonar firme, pero las palabras temblaron como hojas al viento. Solo necesitamos un respiro. Clara asentía, pero sus ojos delataban una tormenta interna. Esto es diferente, no sé si de verdad, Clara, lo mejor es calmarnos y pensar en qué hacer a continuación. La urgencia de la situación se aplastaba sobre mí, pero también había una pequeña voz dentro que murmuraba que no podíamos continuar así, sin resolver el nudo que nos oprimía. El desconocido,
por fin, se acercó a mí. Ella tiene razón. Podría ser un buen momento para que describas lo que ocurrió. Y, por primera vez desde que había aparecido, sus ojos mostraron compasión en lugar de solo determinación. Fue un chisporroteo de algo nuevo en medio de un mar de confusión. La vulnerabilidad que sentía parecía ofrecer una pequeña rendija de esperanza. Quizás la verdad no se revelaría como una pieza rota más, sino como un camino hacia una mayor comprensión. De repente, un ruido seco resonó desde el exterior, un eco que se extendía como un susurro en el viento. Cada uno de nosotros contuvo la respiración, sus miradas fijas en la puerta tras la cual se ocultaba el mundo que habíamos dejado atrás. La tensión creció en la habitación, cargando el ambiente con un aire de expectativa. Lo siento, no creí que la voz de Clara se ahogó, un lamento sin forma que buscaba un hilo de esperanza en medio de la opresión. El desconocido, que había mantenido la calma, volvió a mirar a la puerta. Instintivamente, su mano se posó en la empuñadura mientras nuestros corazones resonaban en un compás irregular. No puede ser lo que parece. Hay que tener cuidado. Ellos pueden haber llegado antes de lo que pensamos. En ese momento, supe que había decidido abrir la puerta, no solo a lo físico, sino también a lo oculto y a las verdades que nos habían mantenido distantes. La revelación estaba a un suspiro de distancia, y el miedo se retorcía en mi pecho como un animal salvaje, mientras la sombra de nuestro pasado comenzaba a acercarse. La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo sombrío que parecía contener ecos de risas pasadas y susurros olvidados. La penumbra nos envolvió, y el aire estaba impregnado de un aroma a incienso que siempre había emanado de la casa de mi abuela. En ese instante, la calidez que una vez reverberaba en sus paredes ahora se sentía como una concha que contenía un misterio peligroso. Retrocedí un paso, sintiendo la presión de la mirada del desconocido a mi lado. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté, no solo más por curiosidad, sino en busca de un ancla en medio de lo desconocido. Su expresión se tornó más seria, como si pesara la decisión de seguir adelante. ¿Queremos respuestas? No, su voz rompió el silencio como un trueno distante. Debemos ir a la sala de estar. Clara miró la entrada, indecisa. No he entrado. Desde su voz se desvaneció en el aire cargado de nostalgia. Su mirada se quedó fija en un cuadro marchito de la abuela que aún colgaba de la pared, como un faro de recuerdos que apretaban su corazón. Fue un momento revelador. La casa era un laberinto de sentimientos y emociones que todos llevábamos dentro, pero que cada uno enfrentaría de manera distinta. Entramos lentamente, la luz tenue de la tarde se filtraba a través de las cortinas descoloridas, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Me sentí abrumado, como si cada rincón estuviera repleto de historias sin contar. El sofá, que alguna vez fue una trinchera de confidencias y risas, estaba cubierto de una ligera capa de polvo que reflejaba el tiempo transcurrido sin su calidez. Dando un paso adelante, ahora sabía que la conversación que estábamos a punto de tener no solo trataría del pasado perdido, sino también del futuro incierto. Miré a Clara y a nuestro extraño compañero, sintiendo la conexión frágil y desesperada que nos unía. Sin embargo, el silencio se había vuelto un vaivén inquietante. Es momento de hablar, dije, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre los demás. Ya no puedo vivir con este secreto. Necesitamos entender la verdad detrás de todo esto. Clara dio un pequeño paso hacia mí. Estoy lista, pero tengo miedo. No sé cómo responderán. Necesito saber que tú también estás dispuesto a enfrentar lo que viene. La brutal honestidad en sus ojos me tocó el corazón, y me recordó que enfrentar la verdad no era solo un acto heroico, sino un camino lleno de espinas. Sin embargo, sabía que podíamos hacerlo. Si nuestra amistad había sobrevivido a tantas tormentas, aún teníamos una oportunidad. El desconocido, que ahora parecía menos ominoso, asintió. Juntos es la mejor forma de comenzar, dijo, inundando la sala con un aire de camaradería que buscaba romper el confinamiento emocional en el que estábamos atrapados. Tomé aire y me dirigí hacia la ventana. Allí vi el jardín de mi abuela, descuidado, crecido y desbordante de vida. Era un recordatorio de todo lo que representaba ese espacio. La abuela siempre decía que los secretos son como malas hierbas. Si no se arrancan a tiempo, pueden apoderarse de todo. Tal vez eso sea lo que tengamos que hacer aquí, empezar a desenterrar verdades. Empecé a hablar de mis recuerdos, de aquella tarde llena de risas en la que supe que convivir con los secretos también significaba hacer las paces con las raíces de quienes somos. Clara me escuchaba, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo e interés. Al final, sentí que,
Si comenzaba a contar la historia de nuestra abuela, podría también enfrentar mis propios miedos, recuerdo comencé, y las palabras fluyeron de una manera que nunca pensé que sucedería. Hablé de la abuela, de su bondad y de la luz que irradiaba en tiempos de oscuridad. Pero también mencioné la tristeza oculta que había sentido en su mirada y el susurro de historias que se desvanecían como ecos en la oscuridad. Mientras narraba, el aire en la habitación parecía cambiar. Cada palabra que pronunciaba iba despojando un velo de incertidumbre, y esa conexión entre nosotros empezaba a fortalecerse. No éramos solo narradores de nuestro propio sufrimiento, éramos cómplices en un viaje hacia la aceptación. Sin embargo, a medida que compartía, algo inquietante se manifestaba en mi pecho, una sensación de que, al desenterrar nuestras historias, podrían surgir revelaciones que nadie estaba preparado para escuchar. Clara rompió el silencio. ¿Y si lo que descubrimos es peor de lo que imaginamos? ¿Y si afecta lo que sentimos el uno por el otro? Mis palabras cayeron nuevamente en suspenso. Todo lo que estábamos a punto de enfrentarnos podía deshacer todo lo que habíamos construido juntos, y esa posibilidad me aterrorizaba. El desconocido pareció darse cuenta de nuestra inquietud, su rostro, que hasta ahora mostraba firmeza, ahora se volvía mayormente comprensivo. De repente, un golpe en la puerta resonó con fuerza, haciéndonos saltar del asiento. La angustia se hinchó en mi pecho como una ola abrumadora. La mirada del desconocido se volvió fría, y el resplandor de la revelación que habíamos empezado a desenterrar se combinó con la sensación de peligro que había estado al acecho todo el tiempo. ¿Quién? Pude murmurar apenas, sintiendo que la pregunta se aferraba a mi garganta al descubrir que una sombra del pasado podía haber regresado para reclamarnos. El eco del golpe resonó en el corazón de la casa, y el pánico me invadió en un instante, helando mis venas. El pasado, con sus secretos y sombras, ahora se manifestaba en nuestra puerta. Miré a Clara y al desconocido, observando la incertidumbre dibujada en sus rostros. No había más tiempo para el silencio. Debíamos enfrentarlo, con el mismo valor que nos había llevado hasta aquí. Abre la puerta, dije, consciente de que el momento de la verdad había llegado. Lo que fuera que nos aguardara al otro lado era un reflejo de todo lo que habíamos intentado ocultar. Clara respiró hondo, una temblorosa mezcla de miedo y determinación en sus ojos eternamente interrogantes. El desconocido se movió hacia la puerta con precisión, y con una mirada de complicidad, nos hizo un gesto para que estuviéramos preparados. Con un giro, el trote de la puerta resonó en un grito estruendoso que rompió la atmósfera tensa. Estaba a punto de abrirse un capítulo que cambiaría nuestros destinos para siempre. El viento sopló además, erigiendo un velo de incertidumbre sobre lo que estaba por venir. Al abrirse, la figura que se perfilaba ante nosotros era una sombra envuelta en dudas. Era mi abuela, con el rostro surcado por líneas de angustia, su mirada un portal de emociones encontradas. ¿Por qué no abrirías, abuela? Nos tenías preocupados, exclamé, un torrente de emociones ahogando mis palabras. Pero su expresión grave y ansiosa me decía que la tormenta no había hecho más que comenzar. Clara, cariño, hay algo que no puedo seguir escondiendo, comenzó, su voz cargada de una angustiosa fragilidad. Cada palabra de mi abuela era un eco de nuestra historia compartida, y el temor se afianzaba a medida que nos adentramos en un terreno inexplorado. La tensión reverberaba en la habitación, el secreto que había mantenido podía ser la respuesta que tanto tiempo habíamos buscado, pero también podría rompernos. Dímelo, dije, apenas conteniendo el impulso de romper a llorar. Necesitamos la verdad. Mi abuela tomó sorbos de aire, su expresión una mezcla de resolución y resignación. Cuando tu madre se fue, no solo se llevó consigo su dolor. Se llevó también la chispa de lo que había sido esta familia. Había una razón por la que Clara estuvo en ese lugar oscuro, y esa razón, cariño, es la misma que está amenazando nuestras vidas ahora. Los latidos de mi corazón parecían resonar en las paredes, y mientras escuchaba a mi abuela, todo comenzó a cobrar sentido. Las decisiones, las malas decisiones, los secretos del pasado comenzaban a revelarse a sí mismos como un laberinto que había sido envolvente por demasiado tiempo. Pero, abuela, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió realmente? Rogué, el desconcierto en su mirada era inquietante. No habíamos hablado de ella nunca porque había dolor. Ella nunca fue solo una madre, Clara. Ella fue una guerrera que luchó contra sombras que la rodearon. Contrabando de secretos, desvíos en la vida que no debí permitirte conocer. Pero si vamos a salir adelante, debemos estar unidas. Necesitamos enfrentarlas. Sentí que la gallardía comenzaba a inundar mis venas,
empujándome hacia adelante. La conexión de sangre, los errores del pasado, todo esto era un caudal del que hoy en día dependíamos si queríamos, o no, reconstruir nuestra historia. No importa lo que reveles, siempre seremos familia, le aseguré a Clara, sintiendo la fuerza de un amor que trasciende horror y dolor. Exactamente, interrumpió el desconocido, fijando su mirada en la abuela. La verdad tiene el poder de liberar, pero también el poder de romper. ¿Está dispuesta a asumir este riesgo? La mirada de mi abuela comenzó a brillar con un rayo de entendimiento, como si una luz se hubiera encendido en su interior. Este viaje no se trata solo de mí o de mi pasado, sino sobre cómo seguir adelante. Ya no puedo guardar más silencio, la atmósfera se espesó y escribí en mi mente el legado que estaba a punto de transitar, así era como los secretos comenzaban a desmoronarse. Las revelaciones abrían la puerta a una historia que, aunque devastadora, podía ser sanadora. La vida que había sido hogar para las sombras estaba comenzando nuevamente a tomar forma, con la mirada fija en Clara, la incertidumbre que había ambiguamente gobernado nuestras vidas se transformó en contenido. Si tú deseas seguir adelante, lo haremos juntas. Porque la verdad, sea cual sea, solo puede fortalecernos. Nuestras manos se entrelazaron en un abrazo dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Si la lección más grande era el poder del amor para seguir uniendo lo que parecía roto, entonces cada uno de nosotros tenía que afrontar nuestra parte en esta historia, y fue ahí, en ese instante de verdad cruda, cuando todo era posible, que entendí con claridad que ya no teníamos miedo. La deuda de la vida, las huellas del sufrimiento y las cicatrices del pasado podían transformarse en alas que nos elevarían hacia un futuro nuevo. Sin más palabras que pudieran pesarnos, abrimos la puerta en conjunto al mundo que nos aguardaba con promesas de sanación. La guerra de mis antepasados no podía continuar, no mientras el amor siguiera siendo nuestro refugio. Porque al final, lo que nos unía era más fuerte que cualquier oscuridad que hubiésemos enfrentado. Siempre podría ser más oscuro, pensé. Pero nosotros estamos aquí, juntos. Y eso hace toda la diferencia. La última luz del día se filtró por la ventana, iluminando la casa con un cálido resplandor que significaba el comienzo de una nueva historia, a pasos de ser contada, y el eco de nuestras risas resonaría una vez más.